Buenos días, hermanos y amigos de la iglesia en Palmira, siervos de la palabra. Un saludo para ustedes y continuamos por la voluntad de Dios, por su soberanía en este espacio. Siguen transcurriendo los días de esta semana y damos gracias al Señor porque le place darnos cada vida. Quiero invitarles para que continuemos entonces en este estudio de este devocional, en este tiempo que estamos teniendo y compartiendo para la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas, donde estamos meditando qué significa nacer de nuevo y qué significa la regeneración, estas dos doctrinas que van de la mano, están unidas, como todas las demás, ¿no? Pero esta forman, digámoslo así, como un vínculo especial, digámoslo así. Quiero invitarles entonces en esta mañana, en este momento, para que leamos juntos esa porción de los salmos con los que nos guiamos en nuestras oraciones, y les invito para que abran sus Biblias en el Salmo 133, Salmo 133, es un salmo corto, vamos a leerlo y vamos a orar al Señor para comenzar nuestro tiempo devocional. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Dios, agradecidos estamos contigo porque nos regalas un día más de vida y salud, Señor. Sin nosotros merecer tus bondades y tu misericordia, tú, Señor, en tu gran amor infinito y soberano, has decidido amarnos y derramar tu gracia sobre nosotros. Siempre confesaremos cada día, cada mañana, ese regalo maravilloso de tu gracia en nuestras vidas y tu misericordia y tus bondades. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que llegaremos a ser un día, es por tu gran amor, por tu misericordia y por tu gracia y por tus bondades. Señor, gracias por darnos entendimiento de esta verdad. Reconocemos entonces así, Señor, tu soberanía y todos esos atributos que te hacen único en todo el universo. Ese Dios poderoso, quien gobierna y señorea todo cuanto existe en este infinito universo. Tú controlas el infinito del mismo universo, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Y encomendamos en tus manos entonces nuestras vidas en esta mañana, en este día, y de manera especial en este momento, para que tu palabra nos guíe, para que tu Espíritu nos dé entendimiento de tu verdad, para que te busquemos tempranas horas, tu palabra, y para que caminemos, Señor, juntos, cogidos de la mano, con la Escritura, Señor, siendo formados por ella. Oro por mis hermanos que hasta ahora se disponen para tener estos tiempos de devocionales, y oro, Señor, por las personas que se han unido en estos días y han escuchado por primera vez la enseñanza de tu Evangelio, para que seas tú trayendo gracia a sus vidas, misericordia, Señor, y los conviertas para tu gloria y los invites a tu reino, Señor, conforme a tu voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Y clamamos a ellos, por los que no te conocen y por quien hemos presentado, Señor, oraciones, y presentamos sus vidas delante de ti. Tú conoces cada una de esas personas por quienes oramos, Señor. Te damos gracias porque nos guardas y nos sostienes como iglesia aquí en nuestra ciudad, aún en medio de la situación difícil que estamos viviendo. Nos has dado la provisión y nos estás proveyendo para que continuemos, Señor, esforzándonos y continuemos haciendo ese papel de luz y sal como iglesia aquí en nuestra tierra, aquí en esta región donde estamos. Tu iglesia prevalecerá, Señor, y tú, Señor, no permitirás que nada atente contra ella y la destruya sobre todo, porque tú eres soberano, Señor. Confiamos en tu bondad, Padre, y pedimos que tu gracia y misericordia nos alcance para que seamos esos buenos embajadores tuyos aquí en nuestra ciudad. Ayúdanos a ser fieles y a permanecer fieles, porque
nos es difícil a causa de nuestra carne. Que tu gracia nos guíe, que la sabiduría de tu Espíritu nos guíe para vivir esa vida, Señor, y procurar esa vida que tú deseas que tengamos para agradarte a ti, Señor. Bendice nuestras familias, bendícenos en este día y guárdanos, Señor. No permitamos que nos extingamos como iglesia aquí, Señor. Guárdanos, has sido fiel hasta ahora y nos has guardado. Aquí estamos, gracias, Señor. Gracias, Dios, y confiamos en tu bondad infinita y misericordia, que tú, Señor, permitirás que tu palabra siga siendo anunciada aquí en nuestra región, en nuestra geografía. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias y quedamos en tus manos. Bendícenos y guárdanos para tu gloria y bendición nuestra. Amén, Señor, y amén. Vamos a continuar entonces, hermanos, estudiando este tema del nuevo nacimiento y la regeneración. Recordemos, el día de ayer explicamos ese tema tan delicado acerca del monergismo y el sinergismo en la salvación. Pido al Señor que yo haya podido ser claro y que hayamos entendido la diferencia entre estos dos términos y cómo se aplican a este tema de la salvación, del nuevo nacimiento, de la regeneración, y que en conclusión entendimos, recordamos, que esto es una obra sobrenatural, en la cual solo tú tienes el poder y eres tú, Señor, el soberano y quien decide, y que no necesitas de ninguna ayuda extra, y mucho menos del hombre, para tú obrar ese milagro en la vida de cada ser humano. Para tú salvar al ser humano, eres tú el único soberano, Señor, y no necesitas nadie más. Tú eres suficiente en ti mismo, Señor. Nosotros no tenemos nada que ver con esa obra sobrenatural que tú produces en el corazón del ser humano. Y que todas esas mentiras que nos enseñaron en algún momento y que hoy se anuncian, hay que corregirlas porque no son conforme a la verdad del Evangelio. Yo pido que al Señor que haya podido ser claro y que hayas entendido. Si tú hoy nos escuchas por primera vez, amado amigo, te invito para que busques el devocional de ayer, donde explicamos ese punto tan importante, y es uno de los temas álgidos hoy en día, porque esto está de moda hoy en día. La mayoría de las personas creen que son cristianas y que son salvas porque ellos mismos lo decidieron así. Y esa es la mentira que ayer sacamos a la luz de la Escritura, y explicamos que esa no es una enseñanza bíblica, por el contrario es una falsa doctrina. Vamos a continuar en este tema entonces. ¿De qué forma explica lo anterior a la teología y a nuestro análisis de la regeneración? El nuevo nacimiento espiritual, comenta el pastor Sproul, es una obra monergista, como lo dijimos ayer, no una obra sinergista. Ayer quedó claro esto. Como dije anteriormente, un muerto no puede cooperar en su resurrección. También lo hemos explicado y creo que es lo suficientemente claro. Una persona muerta, un ser muerto, no puede influenciar en su propia recuperación precisamente por estar muerto. Jesús no fue a la tumba de Lázaro y dijo, por ejemplo, Lázaro, necesito que me ayudes. Lázaro, disponte e invítame para que yo pueda hacer esa obra en ti. Cristo no dijo ninguna de estas cosas. Lázaro, cree en mí para que yo te pueda resucitar. Nunca el Señor dijo esas cosas. ¿Qué tal que el Señor Jesús hubiera dependido de esa voluntad de Lázaro para que creyera que él lo iba a resucitar y poderlo resucitar? Absurdo. Cuando leemos ese pasaje, sabemos que esas cosas no sucedieron, ni Jesús pidió a Lázaro que le ayudara, ni Lázaro desde su tumba, él mismo decidió invitar a Jesús para que lo levantara. Ninguna de esas cosas que estamos sucediendo son enseñadas ni anunciadas en el Evangelio. Por ninguna parte caben todas ese tipo de frases y afirmaciones que hoy en día se lanzan. Lázaro, necesito que me ayudes. ¿Se imaginan al Señor Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el poderoso, la palabra de Dios encarnada, pidiéndole ayuda a un hombre para él poder hacer algo? Increíble, ¿verdad? Eso ni siquiera le cabe en la cabeza a uno. Lázaro, necesito que me ayudes a vencer las terribles consecuencias de tu reciente momento de muerte, para yo poderte levantar.
suena tal vez chistoso o anecdótico, pero nos ayuda a entender esto que estamos compartiendo. Eso no es lo que dijo Jesús ni Lázaro pidió. Lázaro estaba incapacitado en su sepulcro, en su tumba. Él estaba ya sumergido en su sepulcro, totalmente en estado de muerte, de inconsciencia total y absoluta, y sin esperanza, porque estaba muerto, no medio muerto, ni grave. Nadie está medio muerto. Esa es otra buena explicación, ¿no? Todos los hombres estamos muertos, ninguno está en estado de coma, ni está gravemente herido por ahí como para que tome decisiones sabias para su vida. No, los hombres están muertos o están vivos. El que está muerto es porque está sin Cristo, y el que está vivo es porque Cristo ha llegado a su vida y le ha dado vida y luz. Así de sencillo, sin nada más que decir al punto. Llevar una persona, Lázaro estaba incapacitado y sin esperanza porque estaba muerto. Llevar a una persona de la muerte espiritual a la vida espiritual es algo que solo Dios puede hacer. El pastor Sproul insistió muchas veces en esta enseñanza, en esta guía, en este material de estudio, y insiste porque es importantísimo, hermano, porque es que hoy en día esta es escuchen bien, amados hermanos y amigos, este tema que estamos aquí meditando entre ayer y hoy es una de las verdades más maltratada hoy en día, pero en forma abundante. En gran manera, esta verdad, esta doctrina es la más maltratada, la más torcida, la más embolatada, la más tergiversada, la más blasfemada hoy en día en el pueblo cristiano evangélico contemporáneo, que está lejos de la verdad de la Escritura. Por eso es que hoy muchos autores, muchos pastores, donde se está anunciando la verdad del Evangelio, estamos insistiendo en esto. El único tema que tenemos como iglesia bíblica es anunciar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Es la única verdad que nosotros debemos anunciar y por la cual el Señor nos pedirá cuentas. Que enseñemos que Él es el camino, la verdad y la vida, para que los muertos escuchen su voz y sean resucitados. Es lo único que tenemos que hacer. Nosotros no tenemos que hacer ningún otro tipo de anuncio. Nosotros, el Evangelio, ni tu responsabilidad es ofrecerle a las personas solución a sus problemas, ofrecerle a las personas respuestas satisfactorias a todos sus problemas psicológicos, sociales, emocionales, económicos, anímicos, sentimentales, etc. No, Señor. Ese no es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es anunciar que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que Él murió para darnos vida a nosotros y que hay esperanza a quien está en Él, no más. El resto de cosas no son mensajes del Evangelio. El Evangelio no es el anuncio de un camino de rosas, de vida sin problemas, de vida sin enfermedades, de vida sin problemas económicos. No, ese no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es que Él es el camino, la verdad y la vida, y que quien está en Él tiene vida eterna y quien no está en Él tiene muerte y condenación eterna, punto. No hay nada más que enseñar del Evangelio. El resto de cosas, entonces, pastor, la enfermedad, la economía, etcétera, las emociones, esas cosas son del Señor con cada persona y no es el tema a anunciar del Evangelio. Esas demás cosas las llamó Cristo añadiduras y el Señor tratará con esas cosas en sí, claro. ¿Hay problemas económicos? Claro que sí. ¿Hay problemas sentimentales? Claro que sí, no lo podemos negar. ¿Hay problemas de salud? Claro que sí. Pero esas cosas son del Señor en su soberanía para cada persona y Él sabrá cómo trata a cada quien con cada una de esas áreas. Nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar en el Señor, que si estamos en sus caminos, creemos en Él y Él está con nosotros, Él hará que todas las cosas, aunque no las entendamos, nos ayuden para bien. Y Él sabrá cómo hacerlo, de qué manera y en qué momento. A ninguno de nosotros se nos ha revelado secretos de la vida privada e íntima de cada persona. No, Señor, nada que ver.
Esa no es la verdad del Evangelio. La Biblia no es un libro de psicología. La Biblia no es un manual de bonitos consejos. La Biblia no es un libro para encontrar huacas económicas y tesoros millonarios económicos. Eso no es la Biblia. La Biblia no es un libro para buscar mujer, no es un libro para buscar tiquetes para irme a pasear, nada de esas cosas, ni es una fórmula para comprar y adquirir empresas. Esa no es la Biblia, ni ese es el anuncio del Evangelio. Corrijamos ese tipo de herejías, por favor. La Biblia anuncia el Evangelio, poder de Dios para salvación del hombre, y eso es todo. Después de que Dios nos trae a la vida, entonces debemos involucrarnos, debemos creer, debemos arrepentirnos y buscar las cosas de Dios que están arriba en los cielos. Él lo dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, eso que hemos mencionado, que son y que forman parte de nuestra vida. Yo no estoy diciendo que no, que tenemos problemas en todas esas áreas, yo no estoy negando eso. Yo lo que estoy diciendo es que eso es del Señor con cada quien, y eso debemos descansar en Él, entregarle todas esas áreas de nuestras vidas al Señor, y el Señor sabrá cómo opera, cómo obra y cómo hará con esas cosas en nuestras vidas. Eso es lo que estamos compartiendo, porque eso es lo que nos enseña el Evangelio. Cristo dijo: no se preocupen por esos afanes del mundo. Dios sabe que ustedes necesitan de esas cosas. Cristo lo dijo: descansen en Él, Él hará, Él proveerá, Él ya tiene determinado. Él sabe que necesitas el alimento, Él sabe que necesitas el dinero para pagar los servicios, etcétera, etcétera. Él se encargará de esas cosas. Tú dedícate a buscar las cosas de arriba, las cosas del reino, descansa en el Señor y Él se encargará del resto de tus cosas. Es eso lo que estamos enseñando, porque eso es lo que enseña el Evangelio. Muy bien, debemos creer, arrepentirnos. El Evangelio nos invita a ese arrepentimiento para salvación, para el perdón de nuestros pecados. Esa es la invitación del Evangelio. Pero antes de que Dios nos traiga la vida, no tenemos la capacidad de hacer esas cosas ni entenderlas. Necesitamos que Dios tome la iniciativa para cambiar la inclinación de nuestro corazón, vivificando nuestra alma para que podamos responder, aferrándonos a Cristo y corriendo hacia Él en arrepentimiento. El Evangelio del Señor Jesucristo es el mensaje del arrepentimiento para pedir perdón por nuestros pecados, y el arrepentimiento es un regalo, un don que da el Señor, no proviene del hombre. Ningún hombre, escuchen bien, ningún hombre por su propia voluntad podrá tomar la decisión de arrepentirse perfectamente, completamente de sus pecados. Nadie está en capacidad. Cuando yo digo perfectamente me refiero a es con la intención verdadera de cuál es el propósito del arrepentimiento, porque todo el mundo hoy vive arrepintiéndose, eso lo vemos de moda, pero estoy hablando es en el sentido del objetivo bíblico del arrepentimiento, a eso me estoy refiriendo. Ese arrepentimiento para producir verdaderamente salvación y cambio en la persona solamente es un regalo que Dios da, eso es un don. Si Dios no nos da esa capacidad para arrepentirnos de esa manera, el arrepentimiento que podamos pedir y el perdón que podamos pedir solamente será humano y no tendrá ningún propósito. Y eso lo vemos de moda. Hoy en día todo el mundo está de moda, tal vez algunos, si es que lo hacen, pedirse perdón. Se piden perdón, pero al cabo de un rato o a los días están otra vez en conflictos y sigue el mismo egoísmo, sigue la misma contienda. De nada sirve ese arrepentimiento, no trae nada. El arrepentimiento que Dios da produce salvación, produce cambio en la persona. Vemos ahí la diferencia. ¿Por qué? Porque procede de Dios, porque está en las manos de Dios y porque eso es del poder de Dios. El punto es que la iniciativa es de Dios. El punto concreto de todos estos temas que hemos trazado esta semana, que hemos explicado esta semana, es que toda la iniciativa en todas estas áreas es de Dios, proviene de Dios, la da Dios y Dios es el que determina. La salvación es del Señor. Nunca olvidemos eso, nunca lo olvidemos. Que eso se siembra en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro vocabulario. Que la salvación es del Señor y de nadie más.
Si hemos venido a ser cristianos recientemente y estamos tratando de comprender lo que nos ha ocurrido, creo que es de vital importancia que entendamos este punto al comienzo de nuestro desarrollo como cristianos, en nuestra vida cristiana. Entender de dónde nos sacó el Señor, por qué nos sacó y para qué nos sacó. Porque esa es otra cosa. Bueno, yo puedo entender ahorita esto, que soy salvo, por qué fui salvo, pero el punto también culminante, ¿para qué me salvó el Señor? Dios no me salvó solamente como creen hoy en día la mayoría. La salvación no consiste solamente en librarnos de su ira, ¿verdad? De ir al infierno, ¿cierto? Que es el resultado del castigo de la ira de Dios, el punto final donde converge esta sentencia condenatoria que Dios va a emitir como juez el día final para los hombres. Se les va a decir por qué serán condenados. Simplemente, la salvación es también para entender de que ahora debemos vivir para Él, para agradarle a Él, para glorificarle a Él. Fuimos salvos para su servicio, para honrarle a Él, para que Él sea glorificado, para revelarle a Él, para mostrarle a Él al mundo. Ese es el propósito, el otro propósito por el cual nos salvó. Dios escogió a Israel como su pueblo escogido en la antigüedad, porque ya hoy Israel no cumple ese propósito, no es el tema del devocional, pero pues eso lo sabemos en la Escritura. Pero refiriéndonos al tiempo antiguo, la Biblia nos enseña que Dios le dijo a Israel: te he escogido para que seas de mi propiedad. Y Dios los escogió para eso, para que fueran diferentes en medio de los demás pueblos de la tierra, para que fueran especiales, para que fueran únicos, para que vivieran de una forma totalmente distinta a los demás pueblos de la tierra, y de esa manera todos los demás pueblos de la tierra vieran que Dios es real, que Dios existe y que ese pueblo, que esa nación era realmente y tenían a un Dios verdadero y poderoso y único. Es eso. Igual sucede hoy. Dios nos hace sus hijos, nos salva, nos transforma, nos cambia, no solamente para librarnos de su ira, claro que sí, eso es lo que sucede, pero además de eso es para que vivamos diferente, para que seamos embajadores hoy aquí de su reino, y en nuestra forma de vivir, que es distinta y contraria a la del mundo, le glorifiquemos a Él y digan: esa persona es diferente, el Dios en que cree esa persona es distinto, esa persona es totalmente contraria a la forma como viven las demás personas. Fuimos salvados para glorificarle a Él, para honrarle a Él y para reflejar a ese Dios, para que esa imagen de Cristo que crezca en nosotros sea mostrada ante el mundo y el mundo vea a través de nuestra forma de vivir, como ese testimonio de vida que debemos dar, que Dios es real, que Dios vive, que Dios existe, que Cristo es verdadero y que Él sea glorificado. Entonces, para eso fuimos también salvos, para glorificarle a Él en nuestra forma y manera de vivir. Por eso, y entendiendo esto, es que podemos ver que hay muchas señales que la Biblia nos enseña, mediante la cual nos podemos dar cuenta, primeramente nosotros, si de verdad somos cristianos bíblicos, conforme a la Biblia, y en segundo lugar, para tener una imagen, o poder tener, digámoslo así en palabras nuestras, una sospecha realmente de quién es un verdadero cristiano. Hay señales que la Biblia nos enseña de quién verdaderamente es un hijo de Dios, quién ha nacido de nuevo. La Biblia nos lo enseña. Ya el corazón y ya la profundidad, eso es del Señor realmente. Pero creo que me hago entender en lo que digo. Entonces repito, el punto es que la iniciativa es de Dios y que la salvación es del Señor. Si hemos venido a ser cristianos recientemente, nunca olvidemos esto. La gracia de Dios establecida en el comienzo de todos los tiempos, desde la antigüedad, desde la eternidad pasada, hoy la vemos manifestada en los hombres, que Él ha transformado, que Él ha cambiado, que está transformando y está cambiando hoy, y que transformará y cambiará mañana. Entonces esta es esa gran verdad que hoy les quiero dejar para que meditemos. Una invitación de acuerdo a lo que hemos meditado hoy. Evaluémonos cada uno de nosotros y miremos realmente si en nuestra forma de vivir, en nuestra manera de vivir, en cada una de nuestras áreas, estamos glorificando a Cristo.
estamos siendo embajadores de ese reino de Dios en el cual creemos y al cual decimos pertenecer. Si realmente estamos dando frutos, señales de una nueva vida, realmente transformados por el poder del Evangelio. Esa, es la invitación del devocional en esta mañana. ¿Qué clase de persona realmente soy yo? ¿Cómo me ven las demás personas a mí? ¿Soy realmente, he cambiado? ¿Estoy realmente formándome o creciendo en ese estilo de vida que la Biblia me está señalando, me está mostrando como esposo, como hijo, como oveja en mi iglesia, como ministro en la iglesia, como ciudadano, en cada una de nuestras áreas? ¿Estamos realmente dando esos frutos de cambio en donde se refleje en nuestra forma de vivir, hablar y pensar lo que decimos ser? Esa es la invitación, que cada uno de nosotros nos evaluemos y nos preguntemos eso y le pidamos al Señor cada día más sabiduría para crecer en esto y que nos dé Él esa fuerza de voluntad para que crezcamos y para que nuestra vida vaya cada día de aumento en aumento para la gloria de Cristo y bendición nuestra. Ese es el objetivo de la vida cristiana. Entonces, una vez entendida esta verdad, que Él crezca, que Cristo crezca en nosotros, que nosotros menguemos, para que Él sea glorificado, para que Él sea mostrado y revelado al mundo. Y de esa manera agradamos a Dios, de esa manera le agradamos a Él. Eso es comprender la vida cristiana, eso es comprender el cristianismo bíblico. Te invito para que medites en eso. La pregunta que concluye en todo esto que hemos meditado: ¿qué clase de persona soy hoy yo? ¿Soy realmente distinto o no ha habido mucha diferencia en mí? ¿O paso inclusive desapercibido en medio de lo que estoy? Que el Señor nos guíe y que el Señor perdone aún nuestros pecados y nuestras debilidades, con el cual muchas veces fallamos en esto, en este propósito que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Inclina tu rostro y vamos a terminar este tiempo por hoy. Y te invito para que, si es la voluntad del Señor, mañana continuemos y nos volvamos a reunir en este espacio. Meditemos en esto que hoy hemos compartido. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado hoy devocional, estos minutos que son de gran bendición para nuestras vidas, donde tú nos estás invitando a que evaluemos nuestra vida y para que miremos conforme a la Escritura, conforme al Evangelio, cómo ha cambiado nuestra vida, si realmente estamos dando esos frutos del Espíritu, donde reflejamos y mostramos al mundo que somos hijos tuyos, que somos personas transformadas, cambiadas por el poder del Evangelio. Ayúdanos, Señor, para crecer, para ir de gloria en gloria, para crecer en esa santidad, para que Cristo sea glorificado a través de nuestra manera de vivir. Perdónanos, Señor, por las muchas veces que te hemos deshonrado cuando no nos hemos comportado como debemos hacerlo a la luz del Evangelio. Perdona nuestros pecados y nuestras debilidades que tú conoces, Señor, y ayúdanos a ser cada día mejores para ti, que vivamos para ti, Señor, para el Evangelio, guiados por el Evangelio. Acompáñanos, Señor, y pedimos tu gracia para ello, Señor. Pido tu bendición y tu permiso entonces para terminar este devocional por el día de hoy y encomiendo en tus manos a todos mis hermanos y a nuestros amigos en los distintos puntos, en tus manos, Señor, y pido, Señor, humildemente que nos guardes hoy del mal y del peligro, que nos guardes de las tentaciones del enemigo, que nos guardes de nuestra carne, del mundo y que nos ayudes a vencer estas tentaciones en estas áreas. Que nos dé la provisión para este día, Señor, conforme a tu voluntad, y que bendiga usted, Padre, nuestro trabajo y que te podamos dar la gloria a ti entonces en toda nuestra manera de vivir. Confiamos en tu bondad. Gracias por la provisión para nuestros hogares. Gracias por la provisión para nuestra iglesia, Señor. Bendícenos, Padre, y terminamos este tiempo colocándonos en tus manos. Danos tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe y que la paz de Cristo llene nuestros corazones. Damos gracias al Señor por este tiempo. Amén y amén. Un abrazo para todos, amigos y hermanos. Dios nos bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana. Hasta pronto.